El Papa Francisco está de gira. En directo, la periodista Valentina Alarraqui nos reporta en vivo desde el Vaticano. Valentina Alarraqui, corresponsal de telereportaje desde el Vaticano. Bueno, por la gira Valentina no está en el Vaticano, está justamente en esta gira con el Papa Francisco, hoy en Edmonton, Canadá, y están por salir a Quebec. Nos hace un resumen de lo que ha sido esta gira. ¿Cómo estás, Valentina? Muy buenos días. Muy buenos días, Emanuel. Pues efectivamente en estos momentos estamos yendo hacia el aeropuerto, donde abordaremos un avión que nos llevará con un vuelo de 4 horas hasta Quebec, desde Edmonton hasta Quebec, para empezar la segunda etapa, digamos, de este viaje que el Papa Francisco ha calificado de peregrinación, de peregrinaje penitencial. ¿Por qué? Porque ha venido aquí, Emanuel, a pedir perdón por los errores, los horrores cometidos en las llamadas escuelas residenciales, donde entre los siglos XIX y XX alrededor de 150,000 entre niños y jóvenes fueron víctimas de todo tipo de abusos, pero no solo físicos, sino psicológicos, culturales, espirituales. ¿Por qué? Porque se les intentó desarraigar completamente de su cultura, de sus tradiciones, de su patrimonio, de su misma lengua. El Papa Francisco, pues llegando aquí, mantuvo encuentros con los líderes de las comunidades indígenas, a los que pidió perdón. Dijo que estaba sumamente dolido por todo lo que había pasado y que había que llegar a una sanación, a una reconciliación. Dijo que obviamente el pedir perdón no es el punto de final de esta historia, sino más bien el punto de partida, porque hay que trabajar juntos justamente para purificar esta memoria, y no se puede olvidar, porque el olvido es como la indiferencia. Ayer vivimos momentos muy, muy simbólicos, porque el Papa Francisco fue por la tarde al lago de Santana, que es un lago que tiene muchísimo simbolismo, tanto para las comunidades católicas como para las comunidades indígenas, que consideran que sus aguas son milagrosas. Este lago es meta de una peregrinación anual muy importante en el norte de América, el día 26 de julio, que es justamente el día de la fiesta de Santana, que es la mamá es considerada la mamá de María y la abuela de Jesús. Y realmente hubo momentos muy, muy emotivos, porque el Papa Francisco llegó y en silla de ruedas pues se le acercó hasta el lago, donde permaneció solo, mirando el lago en silla de ruedas, rezando. Luego también bendijo los 4 puntos cardinales, como de acuerdo a las tradiciones indígenas, empezando por el este. Y aquí, como lo había hecho también frente a los líderes indígenas el día anterior, el primer día después de llegar el lunes, el Papa Francisco denunció todos los errores de la colonización. Dijo que la colonización ha tenido efectos terribles, porque pues también se tradujeron en el dolor imborrable de tantas familias, abuelos, niños, por estos traumas de la violencia que padecieron las comunidades indígenas con este sistema impuesto por los gobiernos de esos tiempos en estas escuelas residenciales. El Papa Francisco puso, Emanuel, muy en alto la figura de la Virgen de Guadalupe, de nuestra patrona, porque dijo que durante el drama de la conquista fue justamente Nuestra Señora de Guadalupe la que transmitió la recta fe a los indígenas, hablando su lengua y vistiendo sus trajes, sin violencia y sin imposiciones. Fue un gran reconocimiento para el rol ejercido por la morenita en la época de la conquista. El Papa Francisco por la mañana había estado en el Commonwealth Stadium de Edmonton y había celebrado ahí su primera misa. Lo impactante de ahí es que había muchísimos latinos, muchísimas personas que viven en Canadá, procedentes de varios países latinoamericanos, había mexicanos también, hablé con ellos, había también obviamente los nativos, representantes de las comunidades indígenas, y también mucho asiático, y la verdad pues estuvimos hablando con algunos mexicanos que viven en Edmonton, y decían, bueno, nunca se nos hizo poder ver al Papa en México porque pues estábamos viviendo en Canadá, pero ahora pues tenemos esta gran oportunidad de ver a Francisco. Y con los líderes religiosos pues es el eco de las palabras del Papa pidiendo perdón aquí en territorio
apoyo canadiense pues seguía siendo obviamente muy alto y todos pues apreciaron este pedido de perdón, pero dijeron que ellos también tienen que estar preparados a perdonar para que realmente se pueda llegar a una purificación, a una sanación y a una verdadera reconciliación. Obviamente son muchos los pasos que hay que recorrer todavía, pero bueno, existe esta voluntad. Ahora el Papa Francisco, como te decía, irá a Quebec, donde tendrá lugar la verdadera ceremonia de recepción con la gobernadora general y el primer ministro Justin Trudeau, porque cuando llegamos el domingo, bueno, fue recibido por ellos en el aeropuerto, pero sin discursos. Ahora, llegando a Quebec, sí habrá la ceremonia oficial con los discursos de los representantes políticos de Canadá y la respuesta del Papa Francisco. Valentina, la silla de ruedas no ha sido impedimento para que Francisco rompa el protocolo. También fue algo increíble. La otra tarde estuvimos en la iglesia del Sagrado Corazón en Edmonton. Es una parroquia, la primera parroquia nacional dedicada justamente a las comunidades indígenas. Y bueno, al salir de la iglesia, las personas de seguridad y sobre todo el que llevaba la silla de ruedas del Papa, pues lo estaba llevando hacia su automóvil, el pequeño Fiat blanco con la placa del Vaticano. Y de repente, pues se ve que el Papa Francisco vio más allá había unas vallas y había mucha gente y obviamente muchos latinos que estaban gritando en español para que el Papa se pudiera acercar. Y Francisco pues en ese momento decidió que quería que lo llevaran hacia esas vallas y bueno, obviamente toda la seguridad tanto del Vaticano como canadiense enloqueció, toda la prensa que estamos ahí también, y bueno, y veías esta silla de ruedas con el Papa pues yendo de un lado a otro para que él se pudiera acercar a las vallas. Fueron momentos así un poco caóticos, pero bueno, fue algo que realmente refleja esta voluntad del Papa Francisco de acercarse a las personas a pesar de estar ahora pues muy limitado por la silla de ruedas, de su silla de ruedas, porque efectivamente en este viaje no lo hemos visto nunca caminar más que en la cabina de los periodistas que le acompañamos cuando pues dio toda la vuelta para saludarnos uno por uno el domingo después de salir de Roma. Pero lo demás pues la verdad en todos los actos él llegó en silla de ruedas. Con toda la actitud y todo el ánimo a pesar de su situación de salud, Valentina. Exactamente, yo creo que los ánimos están muy bien y sobre todo sobre todo ayer en la mañana en el estadio, pues él entró con el papamóvil porque había cerca de 50,000 fieles y estuvo de pie en el papamóvil y se le veía obviamente muy animado por pues el calor, los gritos, el entusiasmo que se notaba obviamente en esos momentos en el estadio. Es algo que seguramente a nivel psicológico le hace muy bien. Valentina, agradezco mucho tu reporte. Estaremos pendientes del resto de esta gira del Papa Francisco por Canadá. Claro que sí, Emanuel. Muchas gracias. Gracias a ti. Valentina Alasraqui. Valentina Alasraqui, corresponsal de telereportaje, reportó desde el Vaticano. Valentina cubriendo esta gira de Francisco por Canadá. Todavía siguen en Edmonton y están por salir a Quebec, donde ya nos decía Valentina será el acto más significativo, por lo menos esperado y así diseñado en esta gira de Francisco por este país.